En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, tu Hijo, Señor, venimos delante de tu presencia para adorarte, para bendecirte y para glorificarte, Señor Jesucristo. Venimos, Señor, a tus pies creyendo en el poder de tu nombre, en el poder de tu palabra, creyendo que cielos y tierra pasarán, pero la palabra de Dios nunca pasará. Esa permanece para siempre. Para siempre permanece tu palabra, Señor amado Jesús. Y lo que tú has dicho proféticamente, Señor, que pasará antes, en los tiempos del fin, antes de tu segunda venida a esta tierra, Señor, eso se tiene que cumplir, porque tu palabra así lo enseña y así se hará. Nosotros decimos amén al poder de la palabra del Señor Jesucristo. Y damos un fuerte aplauso al Señor Jesús. Démosle ese fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Vamos a Daniel capítulo 8. Este mensaje se titula La visión del carnero. Daniel capítulo 8. Y vamos a leer primeramente de los versículos 1 al 4. Y esté atento a la palabra de Dios, porque hoy se van a sacar datos históricos que han pasado, pero también la historia que se va a escribir conforme a la palabra profética que el Señor nos ha dado. Daniel capítulo 8 versículos 1 al 4 dice así: En el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elam. Vi pues en visión estando junto al río Ulaí. Alcé mis ojos y miré, y he aquí un carnero. ¿Qué fue lo que él vio en esa visión? Un carnero al poniente. He aquí vi un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos, enseña la palabra de Dios. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad. Y ese carnero, ¿qué pasaba? Se engrandecía. Aquí Daniel recibe una visión de parte de Dios. Él está despierto. Él está despierto. Me apareció en visión a mí, Daniel, dice la palabra del Señor. Él estaba despierto, y estando despierto, él recibe esta visión. En esa visión, él ve un carnero. Esta visión que el Señor le dio al profeta Daniel, se la dio en el año 551 antes de Cristo, cuando reinaba sobre Babilonia un hombre llamado Belsasar. Ya Nabucodonosor, ya él había partido, ya él no existía. Ahora quien gobernaba sobre el reino de Babilonia era Belsasar. ¿En qué año? Pregunto, ¿en qué año? 551 antes de Cristo. El Señor le dio esta visión a Daniel. Ve un carnero, y ese carnero me muestra la palabra del Señor que tenía 2 cuernos. Versículo 3. Alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos. Pero uno de esos cuernos era más alto que el otro, y el más alto creció después. ¿Quiénes son este carnero que tiene 2 cuernos grandes en su cabeza, y uno de esos cuernos es más alto y creció más que el otro? ¿Quién es ese carnero? Entonces
la misma palabra de Dios lo muestra. Versículo 20, Daniel 8:20. Y usted se va a quedar, hermano, impresionado cómo el poder profético de la palabra de Dios es tan preciso y cómo impacta la historia de la humanidad. La historia de la humanidad pasada, presente y futura demuestra que la palabra de Dios es verdad, que la Biblia es la palabra del Señor. ¿Qué dice el versículo 20? En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Entonces, ese carnero con esos 2 cuernos son el imperio de los medopersas. Y aunque los medos fueron adheridos al reino de Persia, o los persas, por el rey Ciro el Grande, los persas fueron mucho más poderosos que los medos. ¿Qué hizo Ciro el Grande? Lo que hizo Ciro el Grande fue adherir una coalición del reino de los medas, una coalición. Ellos se unieron al reino de los persas. Y por eso usted en la historia y en la Biblia usted habla del reino de los medopersas. Pero recordemos que ese carnero tiene 2 cuernos, pero un cuerno de ellos es más alto, es más grande y es más poderoso. Entonces el carnero representa al reino de los medopersas, pero uno de esos cuernos es más grande, crece más y es más grande, más poderoso. Ese cuerno que es más alto y más grande representa a los persas, a los perses, o sea, a Persia, a los persas, porque los persas eran un pueblo, un imperio más grande y más poderoso que los medos. Por eso lo que hicieron los medos fue adherirse, entrar en coalición y adherirse al reino de los persas. Pero los persas eran más fuertes, eran más poderosos. Bueno, el imperio persa antiguo, porque aquí es donde empezamos a ver el día de hoy, cómo esta palabra de Daniel capítulo 8 lo estamos viendo reflejado en el día de hoy, siglo XXI, año 2024, con la guerra en el Medio Oriente que se está viviendo. El imperio persa antiguo actualmente quedaba ubicado donde actualmente es el país de Irán. Para el mundo occidental, antes de ellos cambiar su nombre a Irán, siempre fueron conocidos como los persas o el país de Persia. Entre ellos, como persas, sí se manejaba el nombre de Irán, pero el imperio en ese entonces era conocido como el imperio persa. ¿Quiénes eran los persas hoy día? Los iraníes. El mismo pueblo no, la misma región que es diferente. La misma región, no el mismo pueblo, no, porque son muchos años que han pasado y ya esos pueblos no siguieron la misma generación, pero sí viven en el mismo lugar. O sea que Irán antiguamente se llamaba Persia. El Persia moderno, al oriente de Israel, vino a tomar el nombre de Irán en el año 1935 era cristiana, o sea, ya en el siglo XX de la era cristiana. Y fue cambiado del nombre de Persia al nombre de República de Irán en el año de 1935 por un rey que se llamaba Rezat Pahlaví. Él fue el que dijo, ya no nos vamos a llamar Persia, sino que nos vamos a llamar Irán. República de Irán. Y él fue el único que fue rey de Persia, pero como él le cambió el nombre, entonces también él fue rey de Irán. Y en el año de 1979, cuando llegan al poder los ayatolas. ¿Quiénes son los ayatolas? Los ayatolas son líderes religiosos totalmente
pero que toman el poder, toman la dirección política. Esos son los ayatolas actualmente en Irán. Llegó un ayatola y en el año de 1979 dijo, bueno, esto no ya se va a llamar más República de Irán, sino que se va a llamar República Islámica de Irán, porque él es un líder religioso de la religión del Islam, de la clase de los chiitas. Usted sabe que dentro del Islam se dividen en dos, ¿no? Los sunitas y los chiitas. Los chiitas son los de la rama fuerte, son los violentos, son los agresivos. Los sunitas no, los islam sunitas no son violentos, los chiitas sí, pero dentro de los chiitas hay unos más violentos que otros. Y los ayatolas que llegaron a gobernar Irán y que en el año 1979 le pusieron el nombre de República Islámica de Irán, es de los chiitas, pero de los chiitas más violentos y destructivos. Ellos vienen a gobernar este régimen. Por lo tanto, los persas que nos habla Daniel capítulo 8, actualmente es la región de Irán, son los iraníes. ¿Cuántos me están entendiendo? Bueno, esté muy atento, hermano, porque esto se necesita estar muy pendiente de lo que Dios nos habla por medio de su palabra. Pero ¿para cuándo es esta visión? ¿Para cuándo el carnero que es actualmente Irán, que tiene esos dos cuernos, uno más grande que otro, para cuándo es el cumplimiento de esa profecía bíblica? ¿Fue para los tiempos donde se cumplió antiguamente o es para este tiempo? Déjeme decirle que esta profecía de Daniel 8 tenía doble direccionamiento profético. Y lo segundo, para los tiempos del fin, la profecía es donde cobra mayor fuerza y mayor luz, más que en el primer cumplimiento. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Vamos al versículo 17, Daniel 8:17. ¿Qué dice Daniel 8:17? Dice así: vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Y leamos el versículo 19 también. Dice así: y dijo: he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin. Mire lo que dice: lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. Y aquí no solamente le llama el tiempo del fin, sino que le añade otra cosa muy importante, es que va a venir al fin de la ira. Sí, es en el tiempo del fin, pero es en el tiempo de la ira. La visión es para el tiempo del fin. Es decir, que esta visión que Dios le dio a Daniel en el año 551 antes de Cristo tiene doble direccionamiento profético, apuntando al imperio persa antiguo, pero también y mayormente nos habla al día de hoy lo que es el país o el régimen de Irán. ¿Qué es lo que acompaña al tiempo del fin? La gran ira. Es lo que dice: yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, al fin de la ira. ¿De qué ira me está hablando el Señor? Vamos a Apocalipsis 6, versículos 12 al 17. Apocalipsis 6, versículos 12 al 17 dice así: miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí que hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre,
y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, o sea, se escondió. ¿Cómo usted ve el cielo? Azul, reluciente, hermoso. Pero por esta época se enrolla, o sea, se le pierde ese azul. Bueno, llegamos acá. Y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono, sobre el trono. ¿Y de qué más pedían que lo escondieran? Y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Bueno. Entonces, cuando la palabra del Señor me dice que es para el tiempo del fin, me está hablando es el tiempo de la ira de Dios. ¿Y cuándo es que va a venir sobre esta tierra la ira, la gran ira de Dios? Poco antes de la segunda venida de Cristo, cuando son los tiempos del fin. Por lo tanto, la revelación de Daniel capítulo 8 con respecto al carnero apunta mayormente, la palabra profética, aunque tiene doble direccionamiento, mayormente la fuerza profética y la luz brilla más proféticamente es antecito de la segunda venida de Cristo. Que esto que nos dice la palabra de Dios está diciendo lo que tiene que acontecer poco antes de la segunda venida de Cristo a la tierra. Esto es lo que tiene que pasar. Entonces, la ira de Daniel capítulo 8, ¿cuál es esa gran ira? La ira del Apocalipsis antes de la segunda venida de Cristo. Pero ese antes es poco, ¿no? Mayormente en esos 3 años y medio de la segunda mitad de la semana 70 de Daniel. Ahorita te explico un poquito más sobre esto de la semana 70 de Daniel. El día de la ira de Dios. En los tiempos del fin nos habla esta profecía antes de la segunda venida de Cristo. Mire que allí en Apocalipsis 6 dice que se abrió el sexto sello. Miré cuando se abrió el sexto sello y dice: hubo un gran terremoto. Yo le pregunto, ¿terremotos han habido siempre? Sí. Pero últimamente los terremotos se han multiplicado mucho más. Se ha multiplicado mucho más. Usted ve que cuando hay un gran terremoto, la tierra gira sobre su eje. Pero cuando hay un gran terremoto, mueve la tierra. Y eso hace que se pierdan milésimas de segundo, porque a la tierra moverse ya no está girando plenamente, sino que al moverse ahí va perdiendo un poco de fuerza. Entonces se va a demorar más en cumplir las 24 horas. Entonces se reduce el tiempo. Por eso es que hoy día se habla de que hay días que no duran ya 24 horas. Es por eso. Porque esos diferentes terremotos fuertes, por ejemplo el terremoto en México, hubo un terremoto fortísimo. En Chile también hubo un terremoto muy fuerte. Acuérdense el terremoto en Japón, que fue una cosa desastrosa. Y no solamente eso, esos son los que de pronto tengo en la mente de una manera rápida, pero han habido muchos más terremotos fuertes. Pero cuando se abra el sexto sello del Apocalipsis, nos dice que viene un gran terremoto. O sea, para nosotros esto ya no es algo nuevo, porque lo estamos viviendo actualmente. Nos dice que el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Cuando esto acontezca, estas cosas van a estar pasando. Cuando pasa un eclipse total, que la luna tapa el sol. Yo quiero explicarle algo. Cuando el Señor le revela a Daniel esto, él no sabe que es un eclipse solar, ni es un eclipse que la luna tapa el sol. Él no sabe nada de esto, que la luna roja. Estas son cosas que manejamos usted y yo ahorita. Pero Daniel no.
Daniel, en el tiempo de Daniel, todo lo que se movía en el cielo, a todo eso le llamaban estrellas. Todo era estrellas. Hoy día sabemos que hay asteroides, que hay cometas, que hay otros planetas, que la Vía Láctea, bueno, en fin. Todo era estrellas, porque la astronomía no había avanzado tanto como hoy día. Entonces, en esa visión, él puede observar que el sol se pone negro cuando el sol es tapado por la luna. Hace poquito tuvimos un eclipse, ¿sí se acuerda? ¿Qué pasó con el sol? Aparentemente, ¿qué le pasó al sol? Se puso como negro oscuro. Esa es una. Lo otro es que el sol también, de tantos años, tantos siglos dando luz, pues también hay parte del sol donde ya se han quemado, porque el sol es materia. ¿Qué compone el sol? Materia, fuego y calor. Las tres son el sol. Si no hay una de las tres, ya no es sol. Es como la Trinidad. Es un solo Dios manifestado en tres personalidades, para que entendamos un poquito esa parte también. Entonces él ve que el sol se pone como negro. Pues también hay parte del sol, la materia del sol, que por el fuego continuo, tantos años, siglos y siglos, pues ha hecho que parte de la tierra también se hayan oscurecido. Pero aquí parece mucho más como si fuera un eclipse, porque no vendrán cielos nuevos y tierra nueva hasta después del reino milenial de Cristo. O sea que este sol que tenemos actualmente seguirá existiendo hasta que sean cambiados en nuevos. Dice que vio la luna, se volvió toda como sangre. ¿Usted ha visto cuando llegan esos eclipses que la luna se torna como roja? Por eso te digo que esto apunta más a un eclipse. Y esto son cosas que usted y yo ya estamos viendo. ¿Qué es lo que está pasando? El Señor nos está diciendo, mire que lo que yo digo en mi palabra se está cumpliendo, y ya no poco a poco, sino mucho más de lo que usted se imagina, y están dormidos, nos dice el Señor. ¿Cuántos están despiertos? Amén. Un aguacerito y ya dejamos de venir a la iglesia. Imagínate. Versículo 4. Sigamos aquí con Apocalipsis 6. Dice que el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Los reyes de la tierra, los poderosos, los ricos, los capitanes, se escondían en cuevas y entre las peñas de los montes. Bueno, te damos algo. Cuando pase esto no ha pasado, pero esto va a pasar. Se lo muestro para que vea que del sexto sello es donde se derrama la ira de Dios. Ira de Dios que habla Daniel 8. O sea, apunta a esto. Por eso él dijo, la profecía es para el tiempo del fin, para este momento. En Apocalipsis 6. En Apocalipsis 6, correcto. Cuando se da apertura al sexto sello. Otra cosa que le quiero enseñar, no lo tengo aquí, pero quiero enseñarse. Lo que son los sellos, las trompetas y las copas de la ira de Dios no son consecutivas. ¿Cómo así? No es que primero son los sellos y se acabaron los sellos y siguen las trompetas, y se acabaron las trompetas y siguen las copas de la ira de Dios. No es algo consecutivo. Pueden estar pasando al mismo tiempo sellos, trompetas y las copas al mismo tiempo pasando. No son consecutivas. No es que termina una y arranca las otras, no. Y usted sabe que los sellos, las trompetas y las copas simbolizan la ira de Dios derramada en el periodo de la gran tribulación. Bueno, aquí nos dice en el sexto sello que el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Imagínese usted una cortina bonita, hermosa, y usted coge esa cortina y la enrolla. Se desaparece delante de sus ojos, pero la cortina está ahí, sino que está enrollada. Por este tiempo, en el sexto sello de Apocalipsis, nos dice que el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. ¿Cómo así? ¿Qué vio el profeta Daniel? Imagínense. Usted mira un día soleado, hermoso, donde los cielos están despejados, las nubes están hermosas, el cielo está azul profundo. Usted mira ese sol maravilloso y de un momento a otro se pierde ese sol, viene una nube grisácea, todo lo tapa y todo se convierte, hermano, todo está oscuro. Entonces usted piensa que ese otro cielo se fue. No, está allí, sino que fue tapado
por todas estas nubes grisáceas y oscuras que lo taparon. Entonces, él cuando mira eso, entonces, él cómo escribe él para que nosotros lo entendamos. Entonces, es como si un rollo se enrollara. Mire lo que pasó en Dubái. Mire lo que pasó en Dubái. Cuando el hombre le mete la mano a la naturaleza, más de lo que no es correcto, o sea, ya de una manera indebida. ¿Qué pasó en Dubái? Dubái, hermano, es una ciudad de ricos. Allá usted no ve carros así, pobrecito, un Renault, no hay un Renault 4 por allá. O un Logan, un Renault Logan. No, usted no va a ver por eso por allá. ¿Usted qué ves por allá? Puro McLaren, Lamborghini, Ferrari, bueno, todos esos autos lujosos. Unas edificaciones maravillosas. Hermano, cuando usted habla de Dubái, usted dice, uy, yo quiero ir a Dubái. Pues claro. ¿Qué pasó en Dubái? Ese cielo azul profundo, hermoso, se puso oscuro, negro. O sea, es lo mismo. Y luego, ¿qué es lo que vino? Precipitaciones de aguacero. ¿Y qué hacía la gente en Dubái? Andaban en la calle relajados, en su Ferrari, descapotados, mojando a los de la moto. No, ¿dónde estaban los poderosos, los ricos? ¿Dónde estaban? Y todo el mundo, ¿dónde estaban? Escondidos. Escondidos. Lo mismo es. Cuando pase esto, hermano, la naturaleza se va a volver loca, pero es el mismo Dios que está allí. Y la gente va a estar asustada. Y aquí miren, me dio un aguacerito hoy domingo y muchos no vinieron hoy al culto que por el aguacero. ¿Qué tal, hermano, que nos toque que vivir esto? Digo, ¿qué tal, no? No voy a entrar sobre ese tema. La iglesia pasará por esto o no. Yo no voy a predicar sobre ese tema. Eso es otra predicación. Pero, ¿qué tal que pasáramos por esto? Imaginen, si con un aguacerito no vinieron hoy. Ahorita con una cosa de estas. Ah, bueno. Cuando esto esté pasando, ha llegado el gran día de la ira de Dios. Y yo pregunto, obviamente todavía esto no está pasando en su plenitud, pero ya vemos vísperas, cómo se va cumpliendo la palabra del Señor. ¿Cuántos me están entendiendo? Amén, gloria a Dios. Verso 4 de Daniel 8. Vámonos para el verso 4. Y aquí nos vamos a meter en la geopolítica actual. Daniel 8, versículo 4. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad. ¿Y qué más? Se engrandecía. El imperio de los medopersas. Pero ahorita, ¿cuál es? ¿Dónde es ese territorio actualmente? Irán. O sea que nos está hablando actualmente del régimen iraní. ¿Qué es lo que han hecho y qué es lo que hacen los iraníes en el Medio Oriente y en el Oriente Próximo? Mire, Irán hoy día se extiende al oriente de Israel por medio de grupos terroristas proiraníes en Siria. Los que han visto la noticia dirán, bueno, ¿y por qué Israel ataca a Siria? ¿Por qué Israel anteayer o ayer, no sé, atacó Irak? ¿Qué tiene que ver Irak? ¿Qué tiene que ver Siria? ¿Qué tiene que ver el Líbano? Si esto es entre Hamas e Israel e Irán e Israel. Pues déjeme decirle que Irán es un régimen poderoso. Ellos son un régimen poderoso. Y ellos se extienden, tienen el poder de la expansión. Irán, el Irán de hoy, en el oriente, o sea, en Irak, en Siria, ellos tienen grupos terroristas alimentados económicamente por ellos. Usted ve que en Damasco hace poquito Israel envió allá y atentó contra
la embajada de Irán en Damasco, en Siria. ¿Pero sabe por qué lo hizo? Porque allá habían generales del ejército iraní en Siria, trabajando inteligencia, porque en Siria ellos tienen grupos terroristas proiraníes que son de Irán, pero están en Siria. Lo mismo pasa en Irak. ¿Por qué ayer Israel fue contra una base militar en Irak? Lo mismo, porque Irán tiene sus tentáculos en el Medio Oriente y en el Oriente Próximo. Y en Irak también tiene grupos terroristas proiraníes. En el norte, porque me dice que este carnero, mire, dice, el carnero hería con los cuernos, o sea, con su poder. ¿A qué hiere este carnero, que son los medopersas actualmente, Irán? Con los cuernos hiere ¿a dónde? Al poniente. ¿Cuál es el poniente? Es decir, el occidente. ¿Dónde sale el sol? Al oriente. Entonces, ¿cuál es el poniente? Occidente. ¿Qué grupo terrorista proiraní tiene el régimen de Irán al lado al oriente de Israel? Eso es la verdad, porque eso es lo actual. ¿Cuál grupo terrorista? ¿Quiénes entraron y mataron a más de 1.200 personas? Entraron a una tierra que no es de ellos, o sea, invadieron. Lo mismo que hizo Rusia con Ucrania. Invadieron un país que no era el de ellos y masacraron a más de 1.200 personas. Yo le pregunto a usted, ¿el grupo terrorista Hamás sabía y los palestinos sabían que Israel iba a responder con toda su fuerza? Sí, pero ¿por qué lo hicieron? Porque no les importa el palestino de a pie, a ellos no les importa eso. Al grupo terrorista Hamás no le importa su pueblo, le importa su causa. ¿Y cuál es la causa del grupo terrorista Hamás? Destruir y acabar a Israel. Ellos ni siquiera quieren estar en paz con Israel, no, ellos quieren es destruir a Israel, desaparecerlo del mapa. Ese es el objetivo de ellos. Entonces mire que al oriente tienen al grupo terrorista Hamás, que es pro-iraní. Al norte, aquí lo tengo anotado, al norte de Israel queda el Líbano, pero el Líbano es un país también fallido. ¿Y quiénes son los que están gobernando en el Líbano? El grupo terrorista Hezbollah. Yo le pregunto, ¿qué es Hezbollah? Es un grupo terrorista pro-iraní. O sea, es en el Líbano, pero el Líbano ahí no tiene nada que ver, eso es directamente Irán. Todos estos grupos pro-iraníes en Irak, pro-iraníes en Siria, Hezbollah en Líbano, Hamás en Palestina, todos estos grupos son tentáculos de Irán. Y todos esos tentáculos de Irán, ¿a dónde apuntan? ¿Y a quién atacan? ¿Y a quién quieren destruir? A Israel. A Israel. Ahora, al oriente también tienen poder. Se llama Yemen. ¿Ha escuchado Yemen, cierto? Yemen. ¿Y qué hay en Yemen? Hay un grupo terrorista llamado los hutíes, que son los que no han dejado pasar la mercancía y bueno, han atentado contra esos barcos gigantes que llevan la mercancía de Occidente a Oriente, a India, a China. Por eso los indios salieron a defender lo suyo y a colocar también sus barcos allá de arma y todo, porque están perjudicando al Oriente. ¿Quiénes están en Yemen? Los hutíes, es un grupo terrorista. Ahora, ¿qué son los hutíes? Un tentáculo de Irán. Lo mismo que dice la profecía. Vi que el carnero, hoy día Irán, hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Eso es lo que vemos actualmente. Eso es lo que vemos actualmente. El expansionismo de este carnero que es hoy día Irán. Bueno,
Pero nos dice el sur también. ¿Sabe qué hay en el sur? Jordania. Jordania. Que en este ataque salió en defensa de Israel. Pero usted sabe qué están haciendo los iraníes. ¿Usted sabe qué están haciendo los iraníes? Sus tentáculos están haciendo lo posible para cambiar de régimen y que el rey actual abdique, o sea, renuncie. Y ellos, con su influencia, poner a uno que sea de su línea pro-iraní, por si no sabían. Eso es lo que está pasando en la geopolítica actual en el Medio Oriente. Irán es una potencia y él tiene estos tentáculos. ¿Quiénes respaldan Irán? Hablemos de las potencias. ¿Quiénes están detrás de Irán? Rusia. Que en Ezequiel me habla de Gog y de Magog, y que eso es Rusia. Ahí está Rusia. ¿Quién más está? China. China. Ahí están. Agazapados. Ahí están. ¿Y quién más está al norte de Israel? Un país que también apoya políticamente y tiene mucha influencia. Turquía. Anteayer o ayer, el presidente turco se reunió con un líder de Hamas. ¿A quién se le ocurre eso? Reunirse con un líder de un grupo terrorista. ¿A quién se le ocurre? Bueno, al presidente de Turquía sí. ¿Por qué? Porque hay una influencia. Solo hablo pues de las potencias. No voy a entrar a hablar en otros tipos de países más pequeños. Versículos 5 y 8 de Daniel. ¿Cuántos están entendiendo? Amén. Dice así: mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío que venía del lado del poniente. Del lado del poniente. ¿Cuál es el poniente? Saliente, oriente, poniente. Entonces, ¿cuál? Occidente. O sea, este venía del occidente. Vamos para allá. Sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra. Mire, sin tocar tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus 2 cuernos. Y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él, lo derribó. Por tanto, en tierra lo pisoteó y no hubo quien librase al carnero de su poder. Sigamos allí, el 8. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos. ¿Cuántos cuernos? 4, notables hacia los 4 vientos del cielo. Bueno, aparte del carnero, también en Daniel capítulo 8 el Señor le muestra en visión a un macho cabrío. Pero ese macho cabrío tiene más fuerza y más poder que el carnero. Y allí nos dice en la palabra del Señor, versículo 5: mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente, o sea, del occidente, sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Este macho cabrío tiene solo un cuerno, no 2, sino uno solo, pero muy notable. Nos habla de la fuerza y el poder. Pero también me dice que este macho cabrío viene sobre la tierra, hermanos, sin tocar tierra. Yo le pregunto, ¿qué corre más? ¿Un carro así sea rápido, o un avión de esos modernos que no toca tierra? ¿Cuál corre más?
el avión. Entonces cuando nos dice que no toca tierra, nos está hablando es de su avance. ¿Cómo es su avance? Velozmente. Esto es otro imperio. Es un imperio con más fuerza que el carnero, pero su avance es superior que el del carnero. Avanza con más fuerza, con más ligereza. En los imperios nos hablan de empezar a tumbar otros reinos, ¿no? Y que el imperio se convierta más grande y más grande. Sus luchas, sus causas. Quiere decir que los ataques de este macho cabrío, hermano, son con fuerza, pero también con rapidez. Conquista rápidamente. Eso es lo que nos está hablando aquí el versículo 5. Ahora leamos el versículo 21 y 22 de Daniel 8. ¿Quién es este macho cabrío? ¿Qué dice la escritura? El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Bueno. El macho cabrío es el imperio griego. El imperio griego. El imperio griego se caracterizó por su contundente conquista de otras tierras, pero también con ligereza, o sea, con rapidez conquistaba las tierras donde ellos llegaban. Nos dice que el cuerno era notable, pero que se quebró prontamente. ¿Quién fue el gran líder del imperio griego? ¿Cómo se llamaba? Y muy famoso, por cierto. Estas películas se sacan de él. Alejandro Magno. Su cuerno dice que fue quebrado prontamente. Mire, Alejandro Magno duró poco tiempo. Su gobierno como rey del imperio de los griegos gobernó solamente 13 años. Pero lo que hizo en 13 años, hermano, eso conquistó terrenos, conquistó reinos, conquistó nuevas tierras de una manera grande y veloz, porque este fue un gran estratega militar. Al quebrarse ese cuerno notable, nos dice que se dividieron en ¿cuántas partes? ¿Qué dice la palabra del Señor? Versículo 8, Daniel 8:8. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera. Este es el avance del imperio griego al mando de Alejandro Magno, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. Alejandro Magno duró pocos años, no murió viejo, murió muy, muy joven, pero hizo mucho durante el tiempo que fue el rey de los griegos, el líder de este imperio. Y en su lugar salieron 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. ¿Qué pasó con el imperio griego? A la muerte de Alejandro Magno no había un hombre a la altura y a la capacidad de él, no lo había. En su fuerza, en su táctica, en su capacidad de liderazgo para todas estas guerras, todos estos triunfos militares, no había otro como Alejandro Magno. Ese hombre ha sido único en cuanto a la estrategia militar. Entonces, como no hubo otro, y el imperio que él dejó, el griego, fue un imperio muy grande y muy poderoso, lo dividieron en 4 partes. Pregunto, ¿la historia dice que eso pasó? Sí, pero ya Dios ya estaba escrito. Cielos y tierra pasarán, pero la palabra de Dios nunca pasará. El imperio griego, la muerte de Alejandro Magno, se dividió en 4, en sus 4 generales más importantes. Alejandro Magno, el imperio griego, su poderío y su fuerza y ligereza con que Alejandro Magno lideró al imperio griego, y eso fue en el año 336 antes de Cristo hasta el año 323 antes de Cristo. Duró 13 años gobernando. A la muerte de Alejandro Magno, el imperio griego se dividió o se organizó en 4 grandes regiones gobernadas por sus generales más importantes. Por ejemplo, el general Casandro
gobernó Grecia y Macedonia. Ptolomeo reinó Egipto. Seleuco, de ahí es donde vienen los seleucidas de Seleuco, gobernó Siria y Asia Oriental. Allí incluye el Medio Oriente, donde está Israel. O sea que Israel en el tiempo del Imperio griego quedó bajo el gobierno de los seleucidas de Seleuco, que él se quedó con esta porción de tierra. Y el otro general fue Lisímaco. A él gobernó Asia Menor y Tracia. Mire, lo que pasó en la historia, ya el Señor se lo había revelado a Daniel que iba a pasar. Así fue. Cayó el Imperio griego, o mejor, murió Alejandro Magno y se dividieron el Imperio griego en 4 partes, como lo decía Daniel capítulo 8, versículo 8 de la palabra del Señor. Hermano, yo aquí me quedo impresionado totalmente, hermano, maravillado de ver el poder y la gloria de la palabra de Dios. Es que usted no viene aquí a la iglesia a entretenerse y a jugar a la religión fulana de tal, no. Usted viene aquí a alimentarse y a recibir palabra de Dios. Mira el poder de la palabra de Dios, Dios mío santo. Como con años de anticipación, décadas de anticipación, siglos de anticipación, aún en muchas profecías, el Señor se adelantó a ese tiempo y profetizó lo que iba a acontecer después. Y lo que se tenía que cumplir al día de hoy ya se ha cumplido. Eso nos demuestra que lo que dice la Biblia que falta por cumplirse, pues también se cumplirá. ¿Cuánto lo creen? Así es. Vamos ahora versículos 9 y 10 de capítulo 8. El reino de Israel, o la tierra de Israel mejor en este entonces, porque ya no era un reino en el tiempo de los imperios griegos, estaba subyugado por el imperio griego. La tierra de Israel entonces quedó bajo el gobierno de Seleuco, los seleucidas del imperio griego. Y hubo uno, rey de esta parte de Siria, Asia Oriental y la tierra de Israel, que gobernó esta parte, muy famoso, y que tiene que ver con Israel, y se llama Antíoco Epífanes. ¿Te has escuchado ese nombre? Antíoco Epífanes. Fue sucesor de Seleuco, por eso se le llamaban los seleucidas. Y él vino sobre Jerusalén, Antíoco Epífanes. Sigamos acá. Versículos 9 y 10 de Daniel 8. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente. Y mira también hacia dónde creció este cuerno del imperio griego, del macho cabrío. ¿Hacia dónde creció? Hacia la tierra gloriosa. Yo pregunto, cuando dice que creció hacia la tierra gloriosa, ese cuerno pequeño, porque recuerde que el cuerno prominente, grande, ya fue quebrado, que era Alejandro Magno. Ese cuerno pequeño, ¿hacia dónde se fue él? Hacia la tierra gloriosa. ¿Y cuál es la tierra gloriosa? Israel. Importantes. Seleuco y después los seleucidas que gobernaron después de este general Seleuco crecieron al sur, es decir, la tierra de Israel, y llegaron allá con un hombre llamado Antíoco Epífanes, quien se levantó contra todo el pueblo de Dios y contra el Dios de Israel. ¿Y sabe qué hizo este hombre en el año 167 antes de Cristo? ¿Sabe qué hizo este hombre? Entró a Jerusalén, cogió un cerdo. El cerdo para la religión judía es un animal inmundo. Ahora bien, sabiendo eso, imagínate entrar un cerdo al templo en Jerusalén. Eso es una abominación. Pero no solamente lo entró, lo cual ya está gravísimo, sino que lo sacrificó. Y así fue. Uno de los cuernos
de Seleuco, en su tiempo Antonio Epífanes, que era un seleucida, porque salió de Seleuco, creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa, o sea, hasta Israel. Versículo 10. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra. ¿Y qué hizo este cuerno pequeño? Las pisoteó. Cuando me habla del ejército del cielo y parte del ejército de las estrellas, se está hablando del pueblo de Israel. Ellos son el ejército de Dios. Israel es el pueblo de Dios, el que Dios escogió. El Israel físico es el pueblo de Dios. Dios tiene dos pueblos, el espiritual, que es la iglesia, y el físico, que es Israel, la nación de Israel. ¿Qué hizo? Los echó por tierra y los pisoteó. Eso fue lo que hizo Antíoco Epífanes. Cuando entró a Jerusalén, llegó fue pisoteando, o sea, destruyendo, acabando con todo. Entró al templo de Jerusalén e hizo una abominación. Entró un cerdo y allí lo sacrificó. Y ahí es donde se levanta un grupo fuerte militarmente dentro del pueblo de Israel, que son los macabeos. ¿Usted ha escuchado los macabeos? Que ellos dijeron, venga, este hombre viene y nos hace eso acá. O sea, tras de que estamos bajo su gobierno, ¿cierto? Estamos bajo el imperio griego, nos gobiernan, les damos tributo, y vienen acá a pisotearnos, a acabar, a destruir, a romper, a dañar, a quebrar todo. Se nos meten al templo, entran un cerdo y sacrifican el cerdo dentro del templo. Y esta gente, ¿qué? Entonces ellos se levantaron militarmente y ese grupo se conoció como los macabeos. ¿Cuántos me están entendiendo? Recordemos, esto aconteció en el año 167 antes de Cristo, esta abominación. Pero recordemos, escuche bien, recordemos que esta profecía, aunque tuvo cumplimiento en sus tiempos antiguos, su mayor luz profética es para el tiempo de ¿cuándo? ¿Qué dice la Biblia? Para el tiempo del fin. O sea, sí se ha cumplido, pero mayormente no era para ese tiempo, es para el tiempo que viene, que está más cerca de lo que pensamos. Es para el tiempo del fin, poco antes de la segunda venida de Cristo, a vísperas de la segunda venida de Cristo. Vamos ahora a los versículos 23 y 25 de Daniel 8. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos, o sea, Israel. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano y en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos y se levantará. Mire, este nuevo se levantará contra el príncipe de los príncipes. ¿Quién es el príncipe de los príncipes? Jesucristo el Señor. Pero ¿qué va a pasar con este hombre? Pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Entonces, ¿quién es el que lo va a quebrantar? Si no es la mano humana, ¿quién lo va a quebrantar? Dios nuestro Señor. Cristo Jesús viene por segunda vez y todos esos grupos antisemitas. Mire, todo lo que es antisemitismo, un creyente no debe de apoyar. Olvídese. Yo amo lo que Dios ama. Dios ama a Israel, yo amo a Israel. Dios está a favor de Israel, yo favorezco a Israel. Todo lo que es antisemita tiene el espíritu del anticristo. Aquí ya me habla, es del anticristo en el tiempo de la semana 70 de Daniel. 70 de Daniel. El Señor dijo, hay 70 semanas sobre tu pueblo y la gran ciudad para acabar con el pecado y la prevaricación. Yo pregunto, ¿cuándo es que se va a acabar con el pecado y la prevaricación de la tierra? Solo es posible cuando el reino de Dios venga a esta tierra, el resto no. Y eso va a pasar. ¿Cuándo va a pasar? Cuando Jesucristo el Señor venga por segunda vez a la tierra. Allí ya el Señor establece su reino. Todos
estos proiraníes y todos los que están con ellos, potencias y no potencias, todos estos antisemitas, o sea, gente que se levanta en contra del pueblo de Israel, detrás de ellos y en ellos está el espíritu del anticristo. En la semana 70, Daniel, vendrá un hombre con una careta, no cara, careta, de líder político de paz y de reconciliación. ¿Y qué va a hacer este líder político de paz y de reconciliación? Va a tener una gran inteligencia y una sabiduría que no viene de parte de Dios, sino dada por el mismo diablo, el anticristo. Y él va a devolverle el templo a los judíos. Yo pregunto, ¿los judíos actualmente pueden estar en su templo y hacer sus sacrificios como religión judía? No lo pueden hacer porque el templo ni siquiera está, porque eso lo destruyeron en el año 70 después de Cristo los romanos. Pero ¿sabe qué va a hacer este hombre? Va a traer paz. ¿Saben dónde va a traer paz? Entre los israelíes y los demás. Y le va a decir, mire, a ustedes que han sido atacados, a ustedes les devuelvo el templo. Vuelvan a hacer su sacrificio. ¿Y la gente qué va a hacer en ese entonces? Van a aplaudir. Y la gente lo va a alabar. Pero ¿sabe qué va a hacer ese hombre? Volverá al templo en Jerusalén y se cometerá la gran apostasía. Por eso la palabra profética, más que Antíoco Epífanes, en el año 167 antes de Cristo, apunta es a los tiempos del fin, al anticristo. Y aquí terminamos. ¿Sabe qué va a hacer el anticristo? Segunda de Tesalonicenses. Acompáñanos. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 1 al 4. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga, ¿qué cosa? La apostasía. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, o sea, de adoración. ¿Cuál es la apostasía? Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Qué es el gobierno del anticristo? La resurrección del imperio romano. Pero no el imperio romano como tal, no. Que fue el que vino y acabó con el imperio griego. Se levantó uno más fuerte, más grande, lo de Daniel 8 que hablamos. Fue el imperio romano, pero esto apunta a los tiempos del fin. Es el gobierno del anticristo. ¿Qué va a hacer el anticristo? Le devuelve a Jerusalén tiempos de paz, su templo, vuelve los sacrificios. Pero a la mitad de la semana 70 de Daniel hace cesar el sacrificio, o sea, muestra su cara verdadera. Ya no la del líder político mundial de paz, de reconciliación, sino la del anticristo. ¿Y sabe qué hace ese hombre? Va al templo de Dios en Jerusalén y allí se hace pasar por Dios. Cuando esto pase, escúcheme bien, cuando esto pase, la segunda venida de Cristo está ya allí, a las puertas. Y usted sabe que los israelíes, las universidades de allá, las que han sido delegadas por el gobierno, ya tienen todos los tazones, utensilios, todo lo tienen listo para ellos volver a utilizarlo cuando su templo lo vuelvan a construir. Eso ya lo tienen todo. Mire, hasta genéticamente la vaca roja ya las tienen, las trabajan. La vaca roja ya también la tienen. Ellos ya tienen todo, hermano.
todo lo de Moisés del templo, esta universidad que ha sido delegada por el imperio, por el gobierno de Israel, desde gobiernos atrás, ¿no? Son los nuevos, desde gobiernos atrás ya tienen todo, cucharas, tazones, vasijas, todo de oro, y ya lo tienen listo para otra vez hacer su culto de adoración en su templo. ¿Saben solamente qué falta? El templo, y se lo van a devolver. Pero eso es la antesala ¿de qué? De la venida del Señor Jesucristo. ¿De cuál venida? La segunda. Y nuestra reunión con Él. ¿Cuándo es la reunión con Él? Cuando el Señor venga por su iglesia. O sea que aquí en segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 1 me está hablando de un evento, un acontecimiento con dos eventos diferentes, pero un solo acontecimiento. ¿Cuál es ese acontecimiento? La venida del Señor. Tiene dos eventos: el arrebatamiento y cuando Él venga por segunda vez aquí a la tierra. ¿Qué lo diferencia? Es solo un espacio de tiempo. Unos dicen que 7 años, otros dicen que 3 años y medio, otros dicen que un poco menos de 3 años y medio. En fin, pero ese es otro tema y no voy a predicar de eso. Colócate en pie y vamos a orar. Versículo 8. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. La segunda venida de Cristo a la tierra. ¿Quién va a traer juicio sobre el anticristo? El mismo Dios. Ese reino que se levantó contra el imperio griego y lo debilitó y lo destruyó. Ese nuevo reino poderoso que nadie lo detenía, dice que fue destruido y no por mano humana. ¿Y qué nos dice? Vamos a leerlo, Daniel 8, para que te lo quiero leer literalmente. Te lo parafraseé ahorita, pero te lo quiero leer literalmente. Daniel 8:25. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos. Se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado también, aunque no por mano humana. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. O sea que es el mismo Señor Dios Todopoderoso que destruye al anticristo, a su gobierno y a su poder. Lo que decía Daniel es lo mismo que habla Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 y 8, que iba a ser destruido, pero no por mano humana. Yo le pregunto, ¿el imperio romano cayó? Sí. Pero me dice que este nuevo no iba a ser destruido por mano humana. O sea que no, aunque apuntaba, no era mayormente el imperio romano, sino que está hablando de quién, del gobierno del anticristo en los tiempos del fin. Papá Dios, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es vida, tu palabra es poder. Cielos y tierra pasarán, pero tu palabra nunca pasará. Tu palabra permanece para siempre, Señor. Hemos visto cómo la geopolítica del mundo actual, la pasada, la antigua y la moderna de nuestros días, cómo el Señor está manejando los hilos de la historia de las naciones para cumplir su buen propósito. Lo que vemos hoy día con Irán, sus tentáculos,
su poder de expansión allá en el Medio Oriente y el Oriente Próximo. Aún potencias detrás de él apoyándole, y aún países, gobiernos que no son potencia también. Vemos cómo, Señor, tu palabra se cumple. Cómo el Señor le mostró al profeta Daniel cómo este carnero, que es la región de Irán hoy día, cómo se expandía. Pero también vimos por tu palabra que no era para ese tiempo, aunque se cumplió, sino que mayormente era para el tiempo del fin. Cuando se cumplió en el tiempo antiguo fue un adelanto, fue una primicia, fue la cuota inicial. Pero esto apunta es al tiempo del fin, cuando viene la ira de Dios. La ira de Dios mayormente en la segunda mitad de la semana 70 de Daniel, conocido también como la gran tribulación. Eso apunta es para ese tiempo, tiempos de los cuales estamos más cerca de lo que pensamos, Señor. Esto es lo que nos debe de impulsar, es a tener una fe verdadera. No decir, wow, yo adquirí un conocimiento nuevo. Mire, la Biblia dice que esto estaba pasando y que va a pasar, y lo que estamos viendo ya estaba escrito. No, es más que eso. Esto aquí yo no te vine a predicar esto para que tengas enriquecer tu parte cognitiva, enriquezca tu conocimiento. No, va más allá. Es que tú y yo nos dobleguemos ante el Señor. Reconozcamos la veracidad y la verdad de su palabra, para caminar en obediencia a la voz de Dios, que es la Biblia, porque la Biblia es la palabra del Señor. Diga conmigo: Señor Jesucristo, yo sé que tú vienes por segunda vez, pero también arrebatarás a tu pueblo. Y diga: y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los cristianos que estén vivos en ese momento, sus cuerpos también serán transformados, y recibiremos al Señor en el aire. Diga: seremos arrebatados por el poder de Cristo y estaremos en la presencia del Señor por la eternidad. Diga: Señor Jesús, esto en mi corazón, más que un conocimiento, me lleva a un arrepentimiento verdadero, a una conversión verdadera. Diga: a afirmar mi fe en tu palabra, poderoso Dios, que es la Biblia. Dígale: Señor, yo me humillo a tus pies, me rindo ante el poder de tu palabra, me sujeto a la voluntad de la palabra de Dios. Cumple tu plan, tu propósito en mi vida, porque lo que está escrito se cumplirá. Diga: y está escrito que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Diga: y yo estoy de corazón con mi fe en el Señor y Salvador Jesucristo. Gracias por tu palabra, la creo y la obedezco. Diga conmigo: cielos y tierra pasarán, pero tu palabra nunca pasará. Permanece y se cumple para siempre. ¿Cuánto lo creen? Dele ese fuerte aplauso al Señor por la veracidad, por el poder y la exactitud de la palabra profética de Dios. Fuerte ese aplauso al Señor por su palabra. Gloria a Dios.